Transformando Negocios, un podcast que hackea tu perspectiva. Te damos la bienvenida a este podcast. Somos Ayelen González y... Florencia Dima, hola Aye, estamos Hola, en el Flor. episodio 2. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ya rompimos el Sí, hielo, así que bueno, empezamos como con las temáticas que queremos plantearte. Y la pregunta de hoy es, ¿cómo podemos hacer que mi organización sea más diversa? Es una pregunta que a veces escuchamos, que es recurrente, pero tenemos una novedad para contarte. Probablemente tu organización ya sea ya diversa. es diversa. Sí. ¿Y cómo es esto? ¿Querés contarnos, Flor? Generalmente las empresas cuando suelen decir o suelen empezar a interesarse por estas temáticas, creen o piensan que tienen que salir a buscar talento diverso, ¿no? Como que la diversidad está afuera. Y lo que hemos aprendido y también lo que explicamos es que tu empresa ya es diversa. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es mirar hacia adentro, ¿no? Antes de pensar que bueno, esto que planteamos, para ser diverso no tenés que salir a incorporar nuevos talentos, sino lo primero que tenés que hacer es mirar hacia adentro. ¿Quiénes son las personas que tenés adentro de tu empresa? Sí, y un poco también te explicamos por qué decimos esto, ¿no? Un poco trayendo algunos conceptos más teóricos para, como siempre decimos, tratar de darle sustento a nuestro discurso, tratamos de basarnos en fuentes confiables, y algunos de estos argumentos tienen que ver con definiciones acerca de la diversidad. Y entonces, por ejemplo, según el INADI, el término diversidad se referencia a las distintas identidades y pertenencias que pueden poseer las personas en cuanto a su género, edad, religión, nacionalidad, etnia, diversidad sexual, discapacidad, situación socioeconómica, etcétera, ¿no? Y en palabras quizás más simples, que nos da la red de empresas por la diversidad, tiene que ver justamente con aquellas características visibles y no visibles que tienen cada persona y que nos hacen únicos, diferentes a otras personas, pero también similares a otros y que nos hacen formar parte de distintas comunidades y entidades, ¿no? Sí, también hay otra definición, siguiendo con esto de ir haciéndola como cada vez más simple a la definición, que plantea que la diversidad es la diferencia que existe entre las personas, ya sea género, etnia, diversidad sexual, religión, y etcétera, y refiere a una construcción colectiva y plural que enriquece a los grupos humanos y a la sociedad en su conjunto. Refiere a la infinidad o abundancia de cosas diferentes, a la desemejanza y a la disparidad. Y agrego que si bien está bueno conocer distintas definiciones sobre qué es diversidad para entender también, a veces uno cuando dice, quiero trabajar diversidad, bueno, primero piensa que tiene que salir a buscar talento, lo que planteamos nosotros es mirar hacia adentro, esto que veníamos diciendo, pero también entender qué aspectos de la diversidad querés trabajar, ¿no? Como la diversidad es súper amplia y hay que enfocarse y hay que ordenar y hay que ver también qué es lo que vos como empresa necesitas. Sí, Eh, también es esto de ponerle foco, no es encasillar, pero sí es entender cuáles son aquellas barreras o dificultades que atraviesen algunos colectivos justamente porque la sociedad quizás lo ha excluido, digamos, sistemáticamente. Entonces, entender las distintas problemáticas nos permiten acercarnos hacia poder hacer una gestión correcta de la diversidad. Entonces, quizás la pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo puedo hacer que mi organización gestione mejor la diversidad, ¿no? Y bueno, esto que estamos planteando, que tiene que ver con mirar hacia adentro primero, antes de salir corriendo a buscar talentos afuera, porque probablemente esto, ¿no? Que quizás las personas no han tenido la oportunidad de manifestar aquello que les sucede porque nunca se los preguntamos, y si se los empezamos a preguntar, quizás tienen mucho para contarnos y podemos enriquecernos de lo que nos puedan contar las personas de los equipos. Exacto, sí, y también, no, bueno, no queremos confundirlos y confundirlas como con tantos conceptos, pero sí, a medida que se empieza a trabajar la diversidad, es necesario revisar la dimensión ambiental, ¿no? La dimensión ambiental o cultural, digamos, cómo es el entorno a la cual esa persona que quiero incorporar o ese talento que siento que necesito hacer foco y que hoy no lo tengo, digamos, primero
hacer un recuento de cómo están nuestros equipos, pero una vez que tengo la decisión tomada de decir, bueno, voy a salir a buscar otros perfiles que hoy no tengo incorporado y que quiero trabajar como compañía, bueno, ¿cómo está la cultura de esa compañía? ¿Voy a poder incorporar fácilmente a esos perfiles diferentes, personas con discapacidad, personas trans, personas migrantes, o también mi comunidad de trabajadores y trabajadoras de la compañía va a generar ese rechazo que habitualmente estas personas o estos perfiles suelen tener en la sociedad en general, digamos, ¿no? Porque muchas veces las empresas son reflejo de lo que sucede afuera. Entonces, tengo la estructura edilicia preparada para recibir a los distintos perfiles, tengo la estructura cultural, cómo Exacto. son, digamos, ese entorno al cual yo quiero incorporar quizás de buena fe y con muy buenas intenciones a ese tipo de perfil que hoy no tengo dentro de mi nómina, ¿no? O al menos no lo tengo de manera manifiesta. Al momento de incorporar perfiles distintos, que hoy quizás no los tengo en mi empresa, bueno, listo, ya está, soy una empresa diversa. Y ahí también hay un primer error que también es muy común, entender de que si contrato, por ejemplo, hoy no tengo personas con discapacidad y contrato a una persona con discapacidad, listo, ya está, trabajé la diversidad. No, tiene que ver con que también tengo que trabajar con los líderes para que esos líderes puedan sacar el mayor potencial de cada persona y puedan generar de aquellas diferencias un equipo de alto rendimiento. Bueno, y como les contamos en el episodio 1, y como van a ver en todos los episodios que siguen, nos gusta invitar a personas expertas en las distintas temáticas y que ellos y ellas también hagan sus aportes. Va a enriquecer muy bien todo lo que venimos hablando, así que la escuchamos a Ceci a ver qué nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cecilia del Valle, soy directora de The Breaking Lab, una consultora especializada en transformación cultural. Les agradezco mucho la invitación a participar de este espacio y aportar mi mirada sobre este tema tan importante y tan actual. Para construir una organización diversa e inclusiva necesitamos transitar un proceso profundo de transformación cultural. La transformación de una cultura es un desafío muy complejo que requiere un abordaje sistémico e integral. Es decir, no se hace de la noche a la mañana, sino que implica una fuerte decisión y convicción y un diseño cultural que abarque y que considere las múltiples dimensiones de la cultura. Y en este sentido hay varios conceptos clave que me gustaría acercarles. El primero es la importancia de los líderes de la organización como ejemplo de las prácticas. Las personas, cada uno de nosotros, miramos a los líderes para saber cuál es la conducta esperada y tolerada en la organización. Y por eso los líderes tienen que ser ejemplo de esas conductas que deseamos, tienen que sostener una conducta coherente y consistente. El segundo concepto hace a la forma en la que se comporta un sistema cultural. El entorno, lo que nos rodea, tiene un enorme impacto sobre nuestras conductas. Es por esto que para lograr una transformación no alcanza con sensibilizar y trabajar con las personas, sino que es fundamental trabajar con el entorno, es decir, que la estructura, los procesos, las políticas, la estrategia deben estar alineadas y promover las conductas que deseamos. De nada sirve sensibilizar a toda la organización en género y diversidad si después las mujeres no tenemos espacio en las posiciones jerárquicas, o si los procesos de selección benefician a los candidatos varones, o si no hay igualdad en las remuneraciones. El tercer concepto es que la transformación cultural es un proceso y no un proyecto. Esto significa que es un trabajo que debemos realizar todo el año, cada día, de manera sistémica e integral, consistente, coherente, sostenida. Y finalmente el cuarto concepto es la importancia de abrazar la experimentación. La transformación cultural no es un proceso lineal, sino que es un proceso iterativo y experimental. Esto significa que nos podemos enfrentar a experimentos que no funcionen como deseamos, a retrocesos, a cambios en el plan, pero como siempre digo, se trata de ser firme con el propósito y flexible con los medios. Perseguir con determinación y convicción la construcción de organizaciones más diversas y respetuosas, promover entornos que faciliten las conductas, formar a los líderes para que sean verdaderos ejemplos del cambio y atrevernos a probar y experimentar. Nunca se trata de hacer como si, sino de comprometernos con honestidad y con valentía y trabajar cada día con método
para que todos tengamos las mismas oportunidades. Bueno, qué interesante todo lo que nos dice Ceci, y también está bueno esto que hablábamos, ¿no? De decir, cuando queremos trabajar estas temáticas, suele suceder que, bueno, nos ponemos objetivos, ¿no? Y parece que incorporar perfiles que hoy no tenemos dentro de la nómina es un objetivo en sí mismo, y entonces lo tenemos como un check, listo, incorporar una persona con discapacidad, genial, listo. No, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con su transición en la compañía, con su desarrollo? ¿Qué pasa con otros perfiles? ¿Qué pasa con las personas que hoy quizás no tienen una discapacidad, pero serían por la posición, por la edad o por situaciones que podrían llegar a tener en la vida, cualquier persona podrían tener alguna discapacidad? Lo mismo que pasa con las personas trans o las personas que quieren y se animan a generar esa transición estando dentro de la empresa. Tengo aquellas cuestiones que me permitirían acompañar a la persona en la transición. Son todas preguntas que justamente nos permiten pensar a una empresa como diversa en su gestión, ¿no? Y de nuevo, no tiene que ver solamente con incorporar perfiles que hoy no tengo dentro de la nómina, sino con, bueno, ¿qué hago para hacer de una compañía una mejor compañía y más amigable con la diversidad y con la posibilidad de incorporar talentos que hoy no tengo incorporados dentro de la nómina, ¿no? Y que además tienen habitualmente barreras de acceso al empleo, que ese es otro tema que quizás, si te interesa, podemos ir ampliando, así que déjanos en comentarios. Sí, nos parece clave que se pregunten por qué quieren gestionar la diversidad y por qué quieren gestionarla de forma adecuada. No, no lo hagan porque está de moda, no sirve y eso no genera una transformación real. Y también es interesante entender en esto de los porqués, digamos que hay, más allá de razones de hacer las cosas bien, de las cuestiones éticas, tiene que ver con que hay resultados realmente para las compañías que gestionan bien la diversidad. Digo, hay resultados económicos, resultados de atracción de talentos, de mejoras de los resultados a nivel compañía. Estudios como de la consultora McKinsey, de Conferri, Catalyst también, son consultoras que a nivel internacional se dedican a hacer estudios en las compañías y que tienen demostrado que generar equipos diversos y una gestión correcta de la diversidad, y no solamente hacer un check como habíamos dicho, trae resultados económicos visibles para las compañías. Tienen mejores resultados económicos, tienen mejores resultados de atracción de talento, tienen mayores habilidades de innovación y creatividad en los equipos, y la gente en realidad le gusta trabajar en este tipo de compañías, por eso también decide quedarse, decide primero ingresar a este tipo de compañías, decide quedarse porque se siente identificado con el propósito y compromiso de la compañía en la gestión de la diversidad. Sí, y cada vez las personas lo exigen más a que las empresas hagan esto, y escuchándote un poco con lo que planteas de los beneficios, que obvio es súper importante y también las empresas quieren saberlos, a mí me es súper interesante cuando vos siempre planteás, no somos una ONG, está perfecto también que quieras tener ganancias, pero bueno, hagámoslo también de una forma más humana de alguna forma. Entonces, gestionar la diversidad de forma adecuada, insistimos mucho con lo de gestionar, porque hay que gestionarlo, genera beneficios en tu empresa y está bien que quieras tener beneficios. Totalmente. Y bueno, y en esta parte, como también habíamos dicho, la importancia de líderes y la gestión con líderes, es por eso que también invitamos a Andrés Tapia, que es de la consultora Conferri. Nos parece interesante que puedas escuchar la pequeña entrevista que nos permitió hacerle. Te damos la bienvenida a este espacio. Somos Ayalén Florencia y en este momento estamos junto a Andrés Tapia. No sé si Andrés, si querés presentarte vos, si no, te hacemos una mini presentación de lo que recopilamos de tus redes sociales. Te dejamos la Bueno, palabra. gracias por tenerme. Estoy muy entusiasmado por la conversación. Soy Andrés Tapia. Soy un senior partner en la compañía de talento Korn Ferry. Estoy basado en Chicago, pero soy peruano. Así que es un gran gusto estar aquí con una audiencia latinoamericana. Te agradecemos mucho el espacio. Sabemos que sos referente en la temática y Conferri ha brindado un montón de información sobre estas temáticas
puntualmente sobre diversidad e inclusión en las compañías y cómo justamente potenciar esa estrategia de diversidad para que dé los resultados que las compañías quieren, que es siempre generar mejores resultados, tanto desde la innovación, desde equipos más diversos, pero también generando rentabilidad en las compañías. Así que un poco la idea era conversar con vos sobre 3 preguntas que nos hacíamos y que vos nos puedas compartir. ¿Flor? Sí, bueno, una de las preguntas, empezamos por esta, quizás que es la más introductoria, y a partir de ahí vamos a poder ir abriendo un poco más el abanico, es si tuvieras que decir 6 características de líderes inclusivos y diversos, o bueno, líderes también inclusivas y diversas, ¿cuáles serían? Ya, muy buena pregunta. Y voy a sacar 6 características primarias de un modelo de líder inclusivo que se puede compartir de otra forma. Pero para mí las 6 serían autenticidad, apertura a las diferencias, curiosidad, desarrollador de talento, cultivador de innovación y coraje. Wow. Poco La de y coraje, mucho. La de coraje es la que más me entusiasma, creo. Sin Sí. coraje Sin coraje no hay nada. no podemos hacer nada. Porque Sí, uno sí. puede tener buenos sentimientos o aún buenos valores y me gusta la diversidad, creo en ello, pero sin coraje va a haber esos momentos de decisión y de hacer hincapié a un cierto tema o protección de una persona que está siendo no valorizada o marginalizada o excluida. Y si el líder no habla con coraje, no interviene con coraje, entonces no va a haber cambio. Está buenísimo. Y también sabes que me hace un poco pensar esto, que es algo que yo particularmente lo veo mucho en las compañías, de decir, obviamente queremos ir hacia esto, ¿no? Digamos, esto parecería que es algo que las compañías empiezan a tomar, pero la realidad es que no parece un camino sencillo, digamos, no es algo lineal y que sucede cumpliendo este checklist y entonces va a suceder de manera mágica, sino que requiere mucho poner la cabeza, el cuerpo, el corazón, y quizás esto del coraje me resuena también en ese sentido, ¿no? En esto de decir, bueno, hay que ir para adelante y hay que tener esa voluntad y esas ganas de a veces enfrentarse con esas trabas que suceden en cualquier cambio cultural y en las compañías, sobre todo. Y además del coraje, requiere disciplina. El modelo completo se llama las 5 disciplinas de líderes inclusivos, ¿no? Y la parte de disciplina es muy importante porque mucha gente se confunde y cree que el solamente tener apertura hacia personas diferentes es suficiente. Y esa es una actitud buena de apertura, muy bien. Es de buena intención, pero esto requiere unas competencias, ¿no? Requiere unas habilidades, y unas habilidades, como ven de las 6 primarias que saqué, que no son fáciles y que uno tiene que estar entrenado en hacer estas cosas. ¿Cómo ser desarrollador de talento sin tener la habilidad de desarrollar el talento? Intención no es suficiente. ¿Cómo ser un cultivador de innovación con solamente intención? Uno tiene que saber la receta mágica de cómo tomar la diversidad de un equipo, crear un ambiente de inclusión para poder sacar adelante la innovación que esa diversidad te va a dar, pero no va a ser automático. Tiene que ser una forma disciplinada y cultivada. Recién cuando hablabas de lo del ambiente, se escucha mucho últimamente también el término de seguridad psicológica, ¿no? Generar también ese espacio. Y un poco escuchándote, nos das pie como a otra de las preguntas que teníamos. ¿Qué sugerís hacer? Si bien vos acá nos contás como 6 características, pero con los y las líderes que se piensan que son diversos o diversas, pero que en la práctica realmente no lo son. Nada, no sé si hay algo. Claro, y eso es clásico, ¿no? Y eso viene a ras de lo que acabo de explicar, ¿no? Que muchas personas piensan que la actitud de apertura, o yo tengo valores, o yo no discrimino contra nadie, piensa que eso es suficiente. Entonces, lo que hemos hecho en Korn Ferry, este modelo de líder inclusivo, hay una evaluación que se toma,
que conviene un test, Sí. también una entrevista, donde buscamos dónde están expresando en una forma inclusiva. Ok. Entonces, le sacamos un scorecard de cómo van hacia estas características, estos rasgos, estas competencias de un líder inclusivo. Y dado eso, la ciencia de la evaluación demuestra donde sí, efectivamente, son líderes inclusivos en ciertas formas, pero en otras formas, en otros rasgos, otras competencias, no lo son. Entonces, ellos pueden rechazar los resultados, pero la gran mayoría lo aceptan porque son líderes que han tenido muchas evaluaciones como ejecutivos y tienen que aceptar que, bueno, ahí están los resultados. Entonces, tener una evaluación objetiva es una buena forma. La otra forma es poder darle un 360, un 360 de cómo la gente alrededor de ellos lo ven. Sí. Tú piensas que eres un líder inclusivo, pero eres en términos de cómo te ven las personas alrededor tuya. Así que esa es otra forma. Así que la data es la forma en que podemos poner el espejo delante de ellos, a ver si en verdad si el pelo está bien peinado o está bien cosido. Bueno, hay que mirar en el espejo y ahí vamos a hablar, ¿no? Buenísimo, súper claro. Y entiendo que también cuando se enfrentan a los datos, a algunos los debe llamar la atención, ¿no? Pero Claro. los datos hablan por sí solos. Sí. Total. Y mira, yo tengo el privilegio de la mayoría de los líderes que van a través de la evaluación lo han pedido. Entonces o su jefe o el CEO lo ha pedido para ellos, entonces tienen que Claro. obedecer, en otras palabras, el régimen. Ahora, yo entiendo que muchos de tus audientes no van a poder tener esa situación, que están delante de un líder que no ha dicho que necesita la evaluación. Entonces, ¿cómo responder a eso? Y en verdad, esa es la parte de la relación, la parte psicológica, depende de dónde estás dentro de la jerarquía, ¿no? ¿Qué tipo de conversación? Pero en términos de unas pautas que se pueden utilizar, es decir, mira, aprecio que estás comprometida a la diversidad. Te creo, pero he estado aprendiendo que la diversidad e inclusión es algo que demanda bastante de todos nosotros, incluyéndome a mí. Sí. Podemos tener una conversación. ¿En qué formas tu compromiso a la diversidad se está cumpliendo? ¿Se está viendo? ¿Hay resultados? ¿Y en qué formas esos mismos valores que tú tienes quizás no están alcanzando los objetivos que tú quisieras obtener? Podemos tener esa conversación. Está buenísimo esto, me encantó. Súper gracias. ¿Y la Sí. última, Flor? Sí, tenemos una más que siempre entendemos, pensamos que es importante trabajar como con el top management, con líderes, para que después todo eso derrame en cultura, como siempre dice Aye, pero también nos preguntamos si vos crees que el cambio, esto, ¿no? de ser una empresa más diversa, sí o sí tiene que empezar por líderes, o si el cambio se puede dar de abajo hacia arriba. No sé si se entiende como... Sí, no, claro. Mira, cuando yo fui Chief Diversity Officer para otra organización, Hewitt Associates, mi estrategia como estratega y como líder ejecutivo de la diversidad era de abajo para arriba y de arriba para abajo, a la misma vez. Claro. La cúpula del poder, si no hay presión desde abajo, si no hay la fomentación de una demanda, ellos no van a prestar atención por la mayor parte. Entonces se requiere el De las dos movimiento partes. de la base. Exacto. Sí. Pero la base no puede traer el cambio. Claro. Puede ser catalítico al cambio. Pues es necesario para llamar la atención de los líderes. Pero los líderes son los únicos que pueden liderar la transformación hacia un ambiente más diverso, inclusivo y equitativo. Y en definitiva son los que toman las decisiones, digamos, también. Claro, y son los que manejan la cultura. También. Claro. Son los que pueden hacer las demandas a los gerentes
y los supervisores y los que los pueden tomar en cuenta, no, lo están haciendo o no. Y si no lo estás haciendo, no eres parte de la cultura que estamos queriendo tener. Eso que respondiste me parece clave y como visualmente también me permite como pensar esa conversación, ¿no? De cómo el movimiento se tiene que dar de los dos lados, pero también qué se necesita de cada parte, ¿no? Esto que vos planteás es como clave que también haya una exigencia desde abajo, pero es fundamental que desde arriba, por llamarlo de algún lado, igual si bien siempre queremos promover empresas más horizontales, den la posibilidad de ese cambio. Totalmente. Y muchas organizaciones se quedan estancados en la primera parte, Sí. que hay tanto fomento, tanto entusiasmo, tanta pasión, entonces lo dices, qué bien, make it happen, háganlo hacer, ¿no? Pero no toman la manta de responsabilidad que ahora nosotros somos los que tenemos que hacer el trasfondo que la base quiere. Bueno, súper valioso todo lo que nos decís. Yo estoy feliz. No sé, Flor, vos. No tengo nada más para acotar, digamos. Siento que decís todo lo que nosotros venimos pensando y promoviendo cada uno de nuestros espacios, y este podcast como lo que queremos hacer es como justamente amplificar esas voces y esa información para que llegue a más personas, ¿no? Así que súper agradecida. Sí, y gracias por hacer el alcance. Vi que leyeron ciertas cosas que escribí. Para mí ha sido un privilegio, un honor ser parte de sus podcasts inaugurales, y aprecio mucho la energía y la pasión y la visión que los de ustedes tienen, y ustedes reflejan la nueva generación de diversidad e inclusión, y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Andrés por la entrevista, un placer que nos hayas dejado compartir ese rato con vos, súper enriquecedor las respuestas que nos diste, que también nos hacen pensar. Bueno, ¿qué es lo que vimos hoy? Vamos a hacer una especie de resumen de lo que fue este episodio 2, en el que nos preguntamos cómo puedo hacer que mi organización sea más diversa. Te contamos que tu organización ya es diversa, así que antes que salir corriendo a buscar talento afuera, primero mirá hacia adentro, mirá a tu cultura, entendé y conocé a las personas que forman parte. Y sobre todo, gestiona la diversidad. Es clave gestionar a la diversidad. Si estás un poco perdido o perdida, si bien intentamos como orientarte un poco en este episodio, te vamos a compartir un diagnóstico para que puedas entender por dónde empezar, porque es clave primero hacerse preguntas, y esto que insistimos de mirar hacia adentro. ¿Querés contarnos, Aya, un poco de este diagnóstico? Sí. Este diagnóstico tiene muchas preguntas, y por supuesto la idea no es contarte todas estas preguntas acá, porque sería muy largo y no estaría siendo el objetivo, pero sí contarte que si lo necesitas, nos escribís y te lo podemos compartir. Es un diagnóstico que lo hicimos nosotras en base a su vez un documento que comparte en su web la consultora Libertate, y nosotros lo que hicimos es le agregamos algunas otras preguntas, pero la realidad es que todo el crédito se lo lleva del equipo de Libertate, de Brenda y Gaby. Y un poco son preguntas justamente que tienen que ver con que te puedas hacer mirando hacia adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas preguntas, para que te des una idea, tienen que ver con que si la compañía, por ejemplo, cuenta con políticas corporativas de no discriminación, código de ética que pueda mencionarlo de manera explícita. Otra pregunta, por ejemplo, tiene que ver con que si la compañía cuenta con políticas puntualmente de inclusión y diversidad. Y siempre dependiendo de las respuestas son las acciones que puedas ponerte como objetivo, ¿no? Si hoy tengo la política de diversidad e inclusión, pero solamente hace foco, por ejemplo, en algún eje, por ejemplo, género, y quisiera ponerme como foco adicional, por ejemplo, edades, ya sea jóvenes en primer empleo o, por ejemplo, poblaciones en más 45 y el trabajo de la diversidad generacional, ¿no? Entonces, hacerte estas preguntas, responderte las mismas, y en base a esas respuestas también es ponerte objetivos para trabajar en lo que queda de 1 año, 2 años, 3 años, el objetivo que quieras plantearte, pero siempre en base, primero entendiendo cómo es ese hacia adentro, cómo está hoy tu compañía. Las respuestas que surjan de allí son las que te van a dar el puntapié para seguir trabajando, ¿no, Flor? Sí, exacto. Es clave preguntarse, es la base fundamental para poder hacer una buena gestión. Sí.
Y lo súper importante, que también nos vas a escuchar decir esto, una estrategia que funciona para una compañía no necesariamente tiene que funcionar para otra compañía. Obviamente siempre inspirarnos en casos de éxito, nos hacen sentir que van por el buen camino, nos hacen dar ideas, pero la realidad es que no necesariamente lo que funcionó en tal o cual empresa funciona en la mía. ¿Por qué? Porque justamente está compuesta por personas diferentes, en un contexto diferente, en una industria diferente. En una empresa quizás más grande no es lo mismo que una más pequeña. Entonces, de nuevo, inspírate en casos de éxito, pero también a su vez, hace tu propio recorrido como compañía, pregúntale a las personas, hacete esas preguntas que son importantísimas, ¿no? Sí, y leer estas preguntas también te va a orientar, porque si no tenés idea por dónde empezar, son un buen puntapié para guiarte de qué es lo que tenés que mirar hacia adentro. Exactamente. Bueno, te agradecemos por haber llegado hasta acá y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio y querés sumarte a la conversación, seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Transformando Negocios Podcast y también estamos en LinkedIn. Somos Ayelen González y Florencia Dimo. Seguinos también en YouTube, donde compartimos estos capítulos grabados y subtitulados para que nadie se quede afuera de la información. Suscríbete y compartilo. Te esperamos en el próximo episodio.